Buen día, ¿cómo les va? Espero que se hayan levantado muy bien. Es un día de sol, así que nos recargue las pilas a todos. Eh, Estuve leyendo algunos comentarios de ustedes desde de las consultas en Hangouts y veo que están todos en mayor o menor medida trabados con algún tema en relación con el oral. En general las dudas aparecen más para definir la cuestión global, así que me parece útil compartirles este material sobre las cuestiones globales para dilucidar un poquito de qué estamos hablando. Definir la cuestión global es prácticamente el 80% del éxito en la resolución del oral. Por eso yo quisiera que lo entendieran bien. Ustedes, si leen la guía de literatura, van a ver que encuentran, para poder definir la cuestión global, uno, ¿dónde tiene que ir a buscar la cuestión global? ¿En su mente? No, porque todos entendemos por cuestiones globales tal vez cosas diferentes, sino que tenemos que hacerlo dentro de lo que nos propone IB. La guía nos propone 5 áreas para explorar estas cuestiones globales que tienen que ver justamente con campos de indagación. De hecho, se llaman así, estos 5 campos de indagación, que van a ser áreas en donde nosotros justamente vamos a indagar, vamos a preguntarnos acerca de esta cuestión global. Estas 5 áreas tienen que ver con temas. Va a haber un campo de indagación que se llama política, poder y justicia, para todo lo que está relacionado con ese tema. Otro que es creencias, valores y educación. Otro que es arte y creatividad. Otro que es ciencia, tecnología y medio ambiente. Y finalmente el último que es cultura, identidad y comunidad. Como verán, estos campos de indagación están relacionados temáticamente. De esta manera, nosotros vamos a encontrar que en cultura, identidad y comunidad van a estar eh, metidos, digamos, los temas que están relacionados, o las cuestiones globales que están relacionadas con temas de familia, de clases sociales, de raza, de grupos étnicos, de nacionalidad, de religión, de género y sexualidad, de migración, de colonialismo, nacionalismo y exclusión social. Quien quisiera elegir, por ejemplo, porque el texto que acabamos de leer le sugiere una mirada por el tema de política, poder y justicia. Ahora tengo fresco el recuerdo de Tommy Bilbao, que me dijo que iba a trabajar con el tema del poder. Bueno, indagará acerca de alguna de estas cuestiones que le interese, los derechos y los deberes, cómo funcionan las estructuras de poder, ¿no?, de los gobiernos y las instituciones, cómo son las jerarquías de poder, cómo se manifiestan, cómo se distribuye la riqueza y los recursos, los límites de la justicia y de la ley, la igualdad y la desigualdad, los derechos humanos, la paz y los conflictos, violencia familiar, violencia sexual, etc. Si quisiéramos orientarnos hacia un tema que tenga que ver con el medio ambiente, ¿qué podemos explorar del medio ambiente? ¿Cómo se relacionan los seres humanos y el entorno? Las implicancias de la tecnología y los medios de comunicación para la sociedad, los avances científicos y la conciencia ambiental. Si vamos al campo de indagación de arte, creatividad e imaginación, podríamos tener entonces como temas o como cuestiones a explorar la inspiración estética, la creación, las artesanías, la belleza, el modo en que arte forma o cuestiona percepciones y los efectos del arte en la sociedad. Tenemos el campo de indagación de creencias, valores y educación. Me parece que acá, no sé si era Mika o Nacha, ya no me acuerdo, pero alguna de las chicas que estaba queriendo trabajar el tema de la amistad, que yo le dije que lo hiciera un poco más amplio. Por ejemplo, acá podemos explorar los sistemas de creencias, los valores que rigen, por ejemplo, en una determinada sociedad, los conflictos que a veces se dan entre las creencias y los valores. Esto aparece cuando aparecen generalmente temas religiosos, conflictos éticos, problemas de educación y desigualdad, racismo, prejuicios, discriminación, educación y salud. Creo que alguien había planteado el tema de la amistad y yo le había sugerido que lo hicieran más en relación a los vínculos. Tal vez me inclinaría por conflictos de creencias y valores. Sí, no sé exactamente cómo meter el tema de amistad tal como me lo plantearon, me parece que es muy específico. Entonces,
Este cuadrito que se nos ofrece en el material de ayuda al profesor, en la guía, en la página de EBI, me parece que les puede resultar especialmente claro. Acá ustedes van a tener, nosotros tenemos como 3 grados de zoom, ¿sí? De acercamiento. Tenemos por un lado una cuestión bien abstracta que es el campo de indagación, estos 5 que mencionamos recién. Después tenemos la cuestión global, que es la que tienen que definir ustedes. Y después tenemos la cuestión local, que es el caso concreto en donde esto se da. Creo que acá me sirve el ejemplo de Tomás Bilbao, porque él me había preguntado si tenía que definir una cuestión bien local o lo tenía que hacer más de forma general como lo había hecho yo en el oral. Hay que plantearlo de forma más general. Por ejemplo, vamos a ir al primer ejemplo que tenemos acá. El campo de indagación sería cultura, identidad y comunidad, y dentro de eso el tema del colonialismo. Pero para elegir esta cuestión global, o sea, que la cuestión global sea igual a la formulación del campo de indagación, fíjense los comentarios. No es lo suficientemente específico como para servir de perspectiva útil para una investigación, porque es demasiado en el aire. O sea, ¿cómo voy a trabajar yo el tema del colonialismo? Es muy amplio. Lo tengo que especificar un poquito más, pero sin acotarlo tanto, de manera tal que se quede solamente en una cuestión global y no pueda tener un grado más de abstracción como para poder hacer una generalización o una comparación. Fíjense, nos vamos de una punta de abstracción, o sea, decir, bueno, colonialismo, a hacerlo mucho más local y proponer, por ejemplo, una nación que logró recientemente la independencia, decide cambiar el nombre de aquellos lugares que tenían el nombre de colonizadores prominentes. O sea, se va a tratar el tema del colonialismo a partir de esta focalización. Bueno, es demasiado específico, ¿sí? Ven el comentario, dice, demasiado específico como para que las obras aborden esta expresión particular de la cuestión. Entonces, ¿cómo sería? Porque una es muy abstracta, el campo de indagación, y otra es muy local, cuando yo busco el ejemplo concreto. La cuestión global tiene que manifestar un equilibrio entre estos 2 grados de abstracción. Y en este caso, formularse, por ejemplo, de esta manera. ¿De qué manera concilian las sociedades influencias nativas y coloniales? Y ver de qué manera esa pregunta encuentra resolución en el fragmento del texto que yo seleccioné. ¿Sí? De qué forma las sociedades que aparecen representadas en este texto concilian, ¿sí? Equilibran las influencias nativas y las influencias coloniales. Vamos a un segundo ejemplo. Por ejemplo, tenemos con otro campo de indagación, creencias, valores y educación. Y entonces acá, de los temitas que aparecen en creencias, valores y educación, se selecciona influencia en los sistemas educativos. Nuevamente, esto es muy amplio para usarlo como cuestión global. Vamos a la cuestión local, que aparece como ejemplo. Un gobierno regional crea un plan para acomodar en el sistema de colegios públicos una afluencia de niños y jóvenes refugiados. Por ejemplo, un gobierno regional, podemos situarlo en provincia de Buenos Aires o en algún municipio. Bueno, es demasiado específica, es demasiado concreta esa cuestión. No es una cuestión global, es una cuestión local. Entonces, ¿cuál sería una posible sugerencia? Bueno, que la cuestión global a definir dentro del campo de indagación de creencias, valores y educación sea los efectos de otorgar a nuevos segmentos de población acceso a la educación. Entonces, yo no le estoy circunscribiendo el problema a una cuestión local de un gobierno regional en Buenos Aires, sino que estoy hablando de cuáles serían los efectos de otorgar a distintos segmentos de la población, distintas partes de la población, un acceso a la educación. Entonces la hago más global la cuestión, no la hago solamente bonaerense o solamente mendocina o solamente respondiendo un poco a lo que me preguntaba Tommy, no tenemos que hacer bien concreto el ejemplo, porque recuerden que es una cuestión global, no es una cuestión cosmopolita, no es una cuestión de un grupo, ni de una sección, es una cuestión global. Lo mismo en relación a la esfera de política, poder y justicia. Por ejemplo, una cuestión global bien planteada sería la corrupción como obstáculo para lograr una mayor igualdad, ¿sí? Y un mal ejemplo, o formularla mal, hubiera sido que el gobierno de determinado país, o sea, el gobierno de Francia o el gobierno de España,
ha formulado cargos de corrupción contra su presidente. Bueno, Trump, que lo ha pasado hace poco. Entonces, esto es muy específico. La cuestión global bien definida sería utilizar el tema de la corrupción como obstáculo para lograr una mayor igualdad y ver de qué manera aparece en el texto. Voy pasando por todos para tratar de que piensen y de poder leer, que se les vayan ocurriendo las cuestiones globales. Otra cuestión global en relación a arte, creatividad e imaginación. Las consecuencias de restringir la libertad de expresión. En ciencia y tecnología, la importancia de alcanzar un equilibrio entre el progreso y el respeto de la naturaleza. Y acá me parece que esto es muy interesante porque son cuestiones globales que surgen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y pueden ser varias cuestiones globales que les pueden servir como motivación o como ideas. Por ejemplo, claro, porque hay muchos que me plantean, bueno, ¿puedo trabajar la igualdad de género? Sí, pero la igualdad de género es muy amplio. De hecho, está dentro del campo de indagación, que es como lo más abstracto de todo. ¿Qué vas a trabajar de la igualdad de género? Bueno, ¿cómo se discrimina en Argentina? Y no, eso sería demasiado local. Eso sería muy específico de la Argentina. A ver, trata de abrirlo más a una cuestión global. Bueno, el impacto que tiene la religión, no estoy diciendo de ningún lugar, la religión, esto lo puedo situar en cualquier sociedad o lo puedo trabajar en varios textos, en la igualdad de género. Y yo después eso lo traigo para trabajar en mis textos desde alguna perspectiva, o en mi texto en el caso de ahora. Otra cuestión relacionada con el hambre cero, por ejemplo, sería la desigualdad en el comercio mundial como causa de hambre. Otra cuestión global en relación con, ya no estamos trabajando con los campos de indagación, sino con los objetivos de desarrollo sostenible. Los inmigrantes y sus perspectivas laborales en los países que los reciben. Otra cuestión global a trabajar podría ser el tema de la migración urbana, la urbanización y sus consecuencias para la identidad. Y podríamos tomar cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible para formular estas cuestiones globales, que tienen que ver con el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia, la energía no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, industria, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, bueno, en fin, varios. Bueno, perdón que se hizo un poquito largo el video, pero quería que les quedara bien claro y me parece que con esto vamos a poder trabajar y definir y diseñar cuestiones globales que estén realmente identificando una cuestión que pueda ser analizada desde diferentes áreas y perspectivas, no solamente desde solamente un punto de vista. Bueno, les deseo mucha suerte en la grabación del oral y después espero sus grabaciones. Que les salgan muy bien.